vamos a hablar? He estado viendo un poco lo que está pasando en torno de la justicia. Hay una declaración tremenda del presidente de la Asociación de Magistrados, Gallo Tagle, Sí. a quien nosotros entrevistamos hace un tiempo. Recuerdan que fue una entrevista muy dura. Uh-huh. Es un hombre muy cerrado, con planteos muy rígidos y muy poco razonables. En ese comunicado él planteó que había una amenaza contra la independencia de la justicia por la discusión que se está dando en el Consejo de la Magistratura sobre los traslados de jueces sin acuerdo del Senado. Y al mismo tiempo ingresó al Congreso, donde se iba a tratar la moratoria impositiva, una nota de un grupo de empresarios que se opone a que la moratoria alcance a las empresas de Cristóbal López y Fabián de Sousa, y plantea que se está buscando la impunidad. A mí me impresionan estos dos hechos porque constituyen una perfecta inversión de la realidad. En realidad, los traslados de jueces fueron hechos durante el gobierno de Macri, violando la Constitución, las leyes, los fallos de la Corte Suprema de Justicia, para copar los tribunales y que tomaran decisiones en el sentido de los gustos del presidente, entre otras contra las empresas de Cristóbal López y contra Cristóbal López y Fabián de Sousa, sí, que a raíz de eso fueron presos. Entonces, que se plantee, digamos, que se afecta la independencia de la justicia porque se van a revisar esos traslados ilegales y que hay que excluir a Cristóbal López de la moratoria impositiva, son absolutas inversiones de la realidad. Es decir, se plantean las cosas exactamente al revés, se le llama negro a lo blanco y blanco a lo negro. Sí. Y se hace eso con una tranquilidad notable. Recordemos que, porque no necesariamente todo el público recuerda estos episodios, recordemos que aún antes de asumir, Macri se reunió con Cristóbal López el día de las elecciones de 2015, el mismo día, en la casa de su padre Franco Macri, y le planteó que quería que los medios de comunicación de Indalo fueran puestos al servicio del macrismo y específicamente en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Eso fue denunciado por Fabián de Sousa, por Cristóbal López, y hay una causa que investiga la jueza María Cervini y que ha delegado en el Poder de la Patagonia la investigación. Luego, cuando López se negó a esto, fue detenido con un argumento que se demostró falso, al cual vamos a referirnos un poquito después. Pero él fue detenido, los dos fueron detenidos, y en la apelación ante la Cámara Federal revocó esa detención y los dejó en libertad. Ahí Macri estalló públicamente, y en un programa con una animadora que lo miraba embobada, que se llama Fabiani, Mariana Fabiani, sí. Dijo, esto no es lo que habíamos acordado. Y después en otro programa dijo, hacen esto y creen que no va a tener consecuencias, pues sí va a tener consecuencias, ya van a ver.
Lo dijo públicamente. Y efectivamente tuvo consecuencias. De los 3 jueces que firmaron ese fallo, uno fue expectorado por juicio político, que fue Eduardo Freiler. Otro fue trasladado a otro tribunal, que fue Luis Fara, y el tercero, que era Jorge Ballestero, que renunció para jubilarse. En su lugar, Macri trasladó a 2 jueces de otros tribunales que no habían concursado para esos cargos, ni habían tenido acuerdo del Senado, que son Leopoldo Bruglio y Cacho Bertuzzi. Leopoldo Bruglio y Cacho Bertuzzi inmediatamente revocaron la decisión de Ballestero y Fara. Ya no estaba Freiler, y López y de Sousa fueron detenidos nuevamente. Uh-huh. Bueno, estas son las cosas que se intentan reparar ahora. Claro. Además, perdón, Horacio, te agrego un dato. Macri los trasladó por decreto, con lo cual Alberto podría, si quiere, sacarlos por decreto, pero tomó la vía lenta, digamos, que es discutirlo, ir al Consejo, que el Consejo evalúe. Podría haberlo hecho más brutal. Claro, pero le están... No, sí, era más razonable, digamos, ¿no? El decreto se anula con otro. Sí. Pero le están montando toda una cosa como si hubiera una operación sobre la justicia para asegurar la impunidad de los corruptos, cuando lo que hubo fue una operación de la justicia para motejar como corruptos a empresarios que no lo eran y meterlos presos, con la intención de quedarse con sus empresas, como está demostrado en las causas que están en curso en este momento. Es uno de los episodios más escandalosos, de los escandalosos 4 años del escandaloso gobierno de Macri. Hay un peritaje, o sea, hay un juicio oral contra López y Fabián de Sousa, que se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal 3, de los jueces Fernando Machado, Andrés Basso y Javier Ríos. Bueno, ahí se hizo un peritaje a cargo de los peritos contadores de la Corte Suprema, y ese peritaje desmoronó absolutamente toda la acusación contra Indalo y contra Oil Combustibles, y pone en serio riesgo la situación de Alberto Abad, porque el planteo, digamos, que la prensa comercial ha repetido obsesivamente es que Oil debía 8.000 millones de pesos retenidos por el impuesto a transferencia de combustibles, y que con ese dinero, en vez de pagárselo a la AFIP, había comprado otras empresas. Ella fue, digamos, lo que se ha repetido. Bueno, pues el peritaje dice que nunca hubo una deuda exigible de ese monto, que había planes de pago concedidos por la AFIP que estaban al día, estaba pagando normalmente Oil Combustible. Además, el impuesto a transferencia de combustibles no lo percibe el proveedor de combustible, sino el estacionero. Bueno, al 10 de diciembre del año 15, ¿sí?, cuando asume Macri, toda la deuda de Oil Combustible estaba regularizada en planes de pago y no era exigible, porque o estaba ya paga o había sido refinanciada dentro del sistema del organismo recaudador. Y las sumas eran absolutamente menores a lo que se había planteado. Lo que había financiado, lo que debía hoy, le había financiado, no eran 8.000 millones, sino 2.200. Pero además 1.600 ya los había pagado, con lo que la deuda era de solo 600 millones. Claro. Y había un plan que estaba cumpliendo con los pagos mensualmente. Bueno, al mandar los presos
intervenir las empresas, por supuesto dejaron de pagar los planes dejaron de cumplir con los planes de pago, obviamente. Bueno, el mundo del estas revés. son las cosas que se intentan revisar ahora y que producen esta reacción de virtud ofendida por parte de sectores que han sido cómplices de las peores conspiraciones en contra de la libertad y el patrimonio de las personas durante los últimos años. Ayer el Senado de la Nación anuló el decreto de Macri por el cual el Estado asumió las pérdidas que presuntamente tuvieron las empresas gasíferas por la devaluación del año 18. En el año 18, el entonces secretario de Energía, Javier Iguacel, el gobierno tuvo la idea de que había que indemnizar a las empresas por la devaluación. Es decir, ¿a vos te indemnizaron por la devaluación ahí? No. Qué hijo de este Navarro, ¿no? Ahora se lo voy a plantear. Qué cosa. Bueno, pues Macri a las empresas gasíferas sí decidió indemnizarlas por la devaluación. Y el genio de Iguacel, el hombre de las cejas afeitadas y de los cursos de actuación con Cecilia Maresca, tuvo la idea genial de que eso lo pagaran los usuarios en 24 cuotas. Bueno, se armó un despiole notable porque nos estaba acercando el año electoral y Macri no quería saber nada con pagar ese costo político, y entonces decidió que esa compensación a las empresas la iba a absorber el Estado. Y la iba a absorber también en cuotas. Y equivalía a 400 millones de dólares, que es un fangote. Sí. Una enorme cantidad de dinero. Sí, lo venimos siguiendo en el Destape, curiosamente, solos. Una cosa, venimos publicando varias notas sobre eso y es muy impresionante que ningún medio Nadie se hace cargo. No, como si no hubiera habido tarifazos. Y no hubiera habido esto, 400 millones de dólares en juego. Y bueno, y ayer ahora, el Senado, como vos decís, declaró la invalidez de ese decreto. Ahora, mirá lo que hizo Macri. El decreto que le reconoce a las empresas ese dinero es del año 18. Pero Macri no pagó las cuotas. Recién pagó la primera 4 días antes de terminar su gobierno. Sí. Pagó 800 millones de pesos 4 días antes de dejar el gobierno. ¿Para qué? Y bueno, para dar el principio de ejecución al decreto y para obligar al gobierno que lo siguiera, al gobierno de Alberto y Cristina. Bueno, este decreto fue anulado ayer en el Senado con protesta de la oposición. Sí. El senador Naidenov protestó, defendiendo la posición de las empresas y el decreto de Macri. Ahora, esto que se aplica a las gasíferas, cosas equivalentes ha ocurrido con las eléctricas, con las distribuidoras eléctricas. Y en este momento hay un pedido del defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, el exdiputado Lorenzino, para que se le quite la concesión a Edesur por la falta de inversión y el mal servicio. Bueno, sí. Esto también es denunciado por sectores de la oposición y por sectores patronales. Reapareció el famoso grupo de WhatsApp Nuestra Voz. ¿Recuerdan que ese grupo de empresarios que se armó para apoyar la reelección de Macri en el año 19 y que por supuesto luego de las PASO se fue al mazo, haciendo una rima fácil, y que ahora ha resucitado con varios hashtags muy
muy conmovedores en defensa de la propiedad privada, convocando a banderazos, no estatizar el sur. Nadie habló de estatizar el sur, por otra parte. Lo que se habló de quitarle la concesión. El cumplimiento de los contratos, justamente. Sí. Que si tenían que invertir, no invirtieron. Sí. Es decir, estamos ante ese mecanismo de inversión del sentido. Es decir, piden respeto a la propiedad privada, piden que se respete el cumplimiento de los contratos, como dijo Naidenov ayer, pero los que no cumplen los contratos son las empresas. Y entonces al Estado se lo mañata para que no ejerza sus derechos sancionatorios para que se cumplan lo convenido. Bueno, estamos en esa impasse, estamos en ese tironeo de cuya resolución dependen muchas cosas para el futuro del país. Digo, si el gobierno resulta paralizado por estas operaciones, donde la combinación entre la oposición parlamentaria, los grupos empresariales y los grupos mediáticos, el trío desinformador de Infobae, Grupo Clarín, La Nación, logran imponer estos conceptos, el país no tiene destino, el país no tiene futuro. Si no hay contrato que se cumpla, si la única ley es la máxima ganancia al margen de cualquier compromiso contraído, la fuga, el país no tiene destino. Y me parece que es un debate muy importante. Yo el otro día les decía que me llamaba la atención que los intendentes estuvieran haciendo el reclamo con el hashtag la luz es un derecho, y yo no veía en ningún lado que hubiera alguna decisión de avanzar con la estatización. Bueno, efectivamente, no hay ninguna decisión de avanzar con la estatización, pero lo que sí hay es un intento de la concesión, claro. de que cumplan con los términos de la concesión. Porque una de las cosas que los desinformadores, el trío de desinformadores han logrado, es invisibilizar las protestas y los cortes de rutas y de avenidas que hay en los municipios del sur del Gran Buenos Aires por los cortes de luz, que son muy extensos y muy dañinos. Claro. Y están tratando de asociar esto con lo de Vicentín. Es decir, en este grupo de Nuestra Voz se ha planteado que haya un banderazo por el sur como un banderazo por Vicentín. Nada, lo único que me falta. Pueden ir con las facturas, agitando la factura del sur. Me parece muy interesante porque, y esto lo voy a tratar de desarrollar el domingo, entre Vicentín y Edesur hay una diferencia fundamental, y es que Vicentín nadie sabía qué era. Claro, Edesur nadie conocía su existencia, y además no tiene la menor incidencia sobre tu vida cotidiana. Que Vicentín se quede en manos de los vaciadores, que se la queden los grupos inversores internacionales que venían con Manzano, o que la administre el Estado, a vos no te cambia la vida. En cambio, el sur vos sabés perfectamente lo que es: el que te corta la luz, el que te quema los electrodomésticos, y el que te cobra unas facturas descomunales. Totalmente. Eso lo sabe todo el mundo. Totalmente. Así que banderazo por el sur. Complicado. Bueno, veremos si lo logran. Bueno, ¿cómo viene la edición del cohete? Bueno, viene bien. Bueno. Está lindo el cohete, está lindo. Sí, es la lectura obligada para los sábados a la noche para mí, domingo para la mayoría de las personas. Bueno, Horacio, te leemos el domingo entonces, dale. Codazo y que salga el sol, favor. Por favor. Necesito hacer fuerza para eso. Hacemos fuerza todo el tiempo. Codazos, Horacio, cuídate mucho. Chao. Horacio Berbisky en Habrá Consecuencias.